Bueno, la ruta para ubicar esta evidencia y aprendizaje del foro compartiendo, nos dirigimos a la plataforma Sajuna. Para encontrar más rápido la evidencia, abrimos el buscador, damos control F y escribimos foro de compar y aquí nos aparece. Foro de compartiendo experiencias laborales GA4. Esta evidencia se encuentra junto con el audio de la trayectoria y el cuestionario de comprensión lectora, evidencias que ya han realizado y se encuentra en actividad de aprendizaje número 4, es decir, la guía de aprendizaje número 4. ¿Sí? Si revisamos esta guía, la cual también se encuentra en Sajuna y también pueden descargar, aquí tenemos la guía de aprendizaje y en esta guía también se encuentran los detalles de la evidencia. Aquí tenemos, está en la página, no puedo ver las páginas, en la página 18. En la página 18 se encuentra esta evidencia, en qué consiste, cómo desarrollarla, toda la información que yo voy a explicar en la sesión de hoy. ¿Sí? Bueno, entonces eh, aquí tenemos, voy a devolver mi momento. Vamos a la evidencia. Ok. ¿Ya pudiste ingresar a Sajuna, Valeria? Nada, profe, y sigue cargando. Voy a volver a ver. Ok, sí, tranquila. Bueno, entonces Valeria, una vez que tú ingreses a esa evidencia, lo que deben hacer, perdón, creo que ingresé al foro incorrecto, al foro anterior. Es foro este de aquí, foro compartiendo experiencias laborales. Listo. Bueno, en ese foro, aprendices, ustedes van a encontrar tres preguntas. Su trabajo para esta evidencia consiste en responder estas tres preguntas. Aquí dice añadir un nuevo tema de debate. No van a abrir esta opción si les aparece. Lo que deben hacer es dirigirse a cada una de estas preguntas dándole clic aquí en la número 2 y en la número 3. Si nos dirigimos a la pregunta número 1, aquí nos aparece el tema de debate. Think about an experience of work where you were flexible and adapted to a new situation or a change in the process. What was the result of the experience? Piensa sobre una experiencia en el trabajo donde fuiste flexible y te adaptaste a una nueva situación o un cambio en el proceso. ¿Cuál fue el resultado de esa experiencia? Teniendo en cuenta esta temática y esta pregunta, pues cada uno de ustedes va a responder. Y lo pueden hacer dándole clic acá, en responder. Le dan clic ahí y les aparece un cuadro en donde ustedes deben dar la respuesta a esta pregunta. Tengan en cuenta, su respuesta debe ser acorde con su perfil, el cual es el aprendiz de desarrollo publicitario. ¿Sí? Muy importante eso. Escriben la respuesta y le dan en enviar al foro. Al ustedes refrescar la página, les debe aparecer este tema de debate y su respuesta debajo de este. Es la misma actividad, es el mismo procedimiento que ustedes hicieron con el foro anterior. ¿Sí? Bueno, preguntas, dudas.
No, no No, hay profe, hasta el preguntas, momento no hay no. dudas. Profe, ya me metí y sí me dio y ya vi que sí está habilitada la actividad. Listo. Entonces recuerda que son tres preguntas. Para probar la evidencia deben responder las tres preguntas. Número uno, número dos y número tres. ¿Ok? En el foro anterior, algunos aprendices añadieron un tema de debate. No, esa no es la opción correcta. Lo que deben hacer es ingresar a cada una de las preguntas y responder la temática que está en cada una de ellas. Bueno, ¿y cómo hacen para saber si quedó aprobado o no quedó aprobado, o si la respuesta está bien o si necesita corregirla? Voy a mostrar el foro anterior que realizamos, foro de opiniones sobre el contexto laboral. Aquí vamos a abrir este. Entonces aquí inicié el tema de debate. Ese es el tema de debate. Y aquí está la respuesta de Yamilet, la respuesta de Valeria. Y a cada una de las respuestas yo le voy a dar una calificación. ¿Ok? Y un comentario a las respuestas que hacen los aprendices. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está la respuesta de Angélica, aquí se le da su calificación y aquí se le da un comentario. ¿Ok? En eso consiste el foro, en participar en un tema de debate respondiendo ya sea a un tema o una pregunta. Bueno, ¿quedó entendido hasta ahí, Valeria? Señor, Listo, muy bien. Ok, ya teniendo claro dónde ubicar la evidencia en la plataforma Sajuna, a continuación vamos a ver en qué consiste esta evidencia. Ok, ese es el nombre, Foro Compartiendo Experiencias Laborales. Para realizar esta evidencia hay que participar en el foro, que quiere decir responder las tres preguntas. ¿Sí? Este es el tema principal. Piensa sobre una experiencia en el trabajo donde fuiste flexible y te adaptaste en una nueva situación o un cambio en el proceso. Ese es el tema. Y hay esas tres preguntas, que son las mismas tres preguntas que hay en la plataforma Sajuna. Primera, what was the result of the experience? ¿Cuál fue el resultado de la experiencia? Segunda, how did your flexibility and adaptability help you deal with the situation? ¿Cómo tu flexibilidad y adaptabilidad te ayudó a superar, a enfrentar la situación? Will you change anything in order to deal in a better way with it? ¿Cambiarías algo para tratar, para enfrentarlo de una mejor manera? Realice un seguimiento al foro, responda a un comentario, es decir, responder esas preguntas de forma crítica y reflexiva, de acuerdo con la intervención que hayan realizado sus compañeros. Es decir, tienen dos opciones, pueden ya sea responder la pregunta o hacer un comentario a una respuesta que haya hecho un compañero. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es el producto a entregar? Es solamente participar. No tienen que subir ningún archivo o video, solamente participar en ese foro. Ya sea respondiendo la pregunta o haciendo un comentario o una crítica a las participaciones de sus compañeros. Y bueno, ese es el nombre de la evidencia, el cual ya lo vimos en la plataforma Sajuna. Ok, bueno, entonces ya tenemos claro cuál es la evidencia, en qué consiste, dónde desarrollarla, cuántas preguntas son. Ahora vamos a ver las tres preguntas. En la clase de hoy nos vamos
a enfocar en la primera pregunta. En la próxima semana vamos a trabajar en las otras dos. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos otra vez la temática. Think about, piensa sobre, about, una experiencia, an experience at work, una experiencia en el trabajo, donde tú fuiste flexible y te adaptaste a una nueva situación o un cambio en el proceso. ¿Cuál fue el resultado de la experiencia? Bueno, a continuación voy a mostrar 1, 2, 3, 4, 4 ejemplos, 4 formatos de respuestas. Bueno, entonces debemos tener muy claro que el tiempo verbal que estamos manejando aquí es en pasado. La pregunta nos dice, what was? ¿Cuál fue el resultado de la experiencia? Es decir, debemos responder en tiempo pasado. Aquí tenemos, voy a señalar con un color los diferentes verbos de cada respuesta. I adapted, yo me adapté. My work schedule changed, mi horario de trabajo cambió. I learned, yo aprendí. I adapted, me adapté. Ok, helped, me ayudó, ayudar, en tiempo pasado. Otra vez helped. Aquí está boosted. Aquí está... Ok, creo que no hay más. Otra vez helped. Bueno, como podemos ver, la estructura gramatical que vamos a usar para responder esta pregunta va a ser en pasado. ¿Cuál fue? Respondemos en pasado. I adapted, yo me adapté. I worked, yo trabajé. I changed, yo cambié. Helped, ayudó. Learned, aprendió. Boosted, este boosted significa como incrementar. Helped, ayudó. Adapted, adaptó. ¿Ok? Verbos en pasado. Oh, tenemos otro verbo. Adjusted. Adjusted. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que toda pregunta debe tener una estructura base. ¿Cuál es la estructura? Empezamos con el sujeto. El subject, el sujeto o la persona. Después del sujeto tenemos el verbo. Esa es como la forma base que tenemos para una oración, ya sea en inglés o en español. Aquí en inglés tenemos lo mismo. En la pregunta, perdón, en la respuesta número 1 tenemos el sujeto y el verbo. I adapted. Aquí con el help, aquí tenemos un pronombre que funciona como sujeto. En la respuesta número 2 tenemos el sujeto que es mi horario de trabajo. Aquí tenemos yo ajusté. Aquí tenemos otro pronombre otro pronombre que nos sirve como sujeto. I learned, yo aprendí. Aquí otra vez el which. Aquí otra vez el help y aquí otra vez el yo. Como podemos ver en estas respuestas, tenemos sujeto y verbo. Yo adapté. Bueno, o yo me adapté. I adapted. El cual me ayudó. Which helped me. Mi horario de trabajo cambió. My work schedule changed. Sujeto, verbo. I adjusted. Yo ajusté. O yo me ajusté. Yo aprendí. Yo adapté. ¿Ok? Entonces, esa es la gramática general. Pasado simple.
Bueno, Valeria, ¿alguna duda, alguna pregunta? Valeria No, o Angélica, por ¿no? favor. No, no hay dudas, no hay preguntas. Ok, No, señor. bueno, vamos a hacer un repaso de ese tema, de estos verbos en pasado simple. ¿Cómo usamos el pasado simple? ¿Para qué se usa? ¿Qué es? Pasado simple son acciones que ocurrieron y fueron completadas en el pasado o se quedaron en el pasado. ¿Sí? Opciones que ocurrieron, acciones que ocurrieron en el pasado. No estamos hablando ni de presente ni de futuro. Se quedaron en el pasado. ¿Ok? Por ejemplo, ok, Valeria, ¿nos puedes leer la primera frase? I visit Barcelona last year. Ok, thank you. I visited. Ok, visited. Visited. Yo visité Barcelona el año pasado. Una acción, visité y eso se quedó en el año pasado. Ok, Angélica. He met her friends at 7 p.m. yesterday. Ok, 8. 8 p.m. Ok, repite, 8, 8 8 p.m. 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 Yesterday. Yesterday. Ok, yesterday. ok, muy bien. Entonces tenemos acciones que se completaron. Yo visité Barcelona. Algo que hice. Puede ser en un tiempo específico. Ella se reunió con sus amigos a las 8. Ocurrió en un tiempo específico en el pasado. Secuencia de eventos. He woke up, got dressed and went out. Él se despertó, se vistió y salió. Sí, esos son algunos ejemplos. Bueno, este cuadrito que vemos acá es lo que les había indicado con los colores. Tenemos el sujeto y tenemos el verbo. Esa es la estructura, sujeto y verbo. Por ejemplo, Valeria, ¿nos lees la primera frase, por favor? He at lunch an hour ago. Ok. Angélica, ¿nos lees la segunda? My mom went to Istanbul last night. Ujú. Night. Ok. Night. Aquí tenemos en rojo el sujeto y en verde el verbo. ¿Sí? Esa es la estructura básica. Lo que viene más adelante es el complemento, lo que queramos agregar. ¿Y esto qué significa? Él se comió el almuerzo hace una hora. Mi mamá fue a Estambul anoche. Sujeto y verbo. La forma negativa. En la forma negativa es el mismo orden, el sujeto y el verbo, pero tenemos que agregar el didn't. Ese es un auxiliar que lo utilizamos para negar en pasado simple. Por ejemplo,
Valeria, ¿nos colaboras con la primera frase? He didn't study math yesterday. Ajá, excellent. Valeria, con la segunda. Angélica. I didn't go to school last week. Last week. Ujú. Esta palabra es go. Go. ¿Ok? Go. Como O. Go. Bueno, aquí tenemos también sujeto y verbo, sujeto y verbo. Pero entre el sujeto y el verbo debemos usar el didn't. El didn't. Ese didn't es un auxiliar y se traduce como no. No. Él no estudió. Yo no fui. ¿Ok? Bueno, muy bien. La estructura para hacer preguntas. No vamos a profundizar mucho en esta estructura, pero pues vamos a revisarla, en qué consiste. Aquí tenemos otra vez el sujeto y el verbo no cambian. Sujeto y el verbo. Y ya para preguntas debemos usar el auxiliar did al inicio de la pregunta. Y aquí tenemos dos ejemplos. ¿Ok? Bueno, entonces Valeria y Angélica. Recuerden que tenemos verbos regulares en inglés y verbos irregulares. Los regulares son los que tienen D o ED o IED. Y los irregulares son los que cambian. Creo que ese tema ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. ¿Cuáles son los verbos regulares? Aquí tenemos tres ejemplos. El verbo live, el verbo hate y el verbo bake. Aquí los tenemos en infinitivo, bueno, o en presente. Y aquí los tenemos en pasado, agregándole solamente la D o ED. ¿Sí? Lived, hated y baked. ¿Qué pasa? Si el verbo termina en E, solamente le agregamos la D. Pero para la mayoría de los verbos agregamos ed. Aquí tenemos talk y aquí tenemos talked. Aquí tenemos clean, aquí tenemos cleaned, agregándole ed. Aquí tenemos watch y aquí tenemos watched. ¿Okay? El verbo hablar, limpiar, observar. Hablar, habló. Limpiar, limpió. Observar, observó. Otra regla de escritura. Si el verbo termina en Y y antes de esa Y hay una consonante, como cry, llorar, como carry, llevar y como study, estudiar, quitamos esa Y y la cambiamos por la I latina y le agregamos ed. Solamente si termina en consonante Y. El verbo llorar, cry, cried, carry, carried, study, studied. Bueno, esos son los verbos irregulares. Ahora los irregulares. Los irregulares, pues ellos cambian. Ejemplo, aquí está la lista en infinitivos y aquí está en pasado. Como pueden ver, hay algunos verbos que cambian. Este cambia, este también, este be, el verbo ser estar, cambia completamente. Vamos a ver otro verbo, otro verbo. Este verbo fly cambia completamente. El verbo buy cambia. Sí, perdón, ese no. Bueno, tenemos esos dos.
Hay otros verbos que solamente cambian una letra. Begin, began, el verbo empezar. Solamente cambió la I por la este. El verbo construir cambió la D por la T. El verbo, este verbo, come, came, el verbo venir, solamente se cambió una letra. El verbo drive, el verbo, creo que no hay más. Este, get, obtener, cambió a got. Hay otros verbos que cambian con GHT, como traer, como comprar, como atrapar, GHT. Miremos otros verbos que cambian el orden de las letras, como por ejemplo eat, cambió a ate. Oh, creo que no hay más. Otros verbos que permanecen igual. Cut, cut. Igualito. Se escribe igual en presente y en pasado. Y otros verbos, miremos a ver. Bueno, creo que no hay más ejemplos. En conclusión, estos verbos cambian, ya sea una letra, ya sea dos, ya sea todo el verbo. Lo que tenemos que hacer es aprendernos de memoria, ¿sí? No tenemos como una regla que nos ayude a identificar cuáles, cómo cambian. No, la única manera es memorizarlos, ¿sí? Aunque podemos darles una clase, agruparlos, ¿no? Como lo acabé de hacer un momento, en los que cambian completamente, en los que solamente se les cambió una letra o una vocal, como este, sí, como este. Los que terminan en GHT, como este y como este. Sí. Bueno, Valeria Angélica, ¿dudas, preguntas? No, señor. ¿No? Bueno, se va a cerrar la llamada. Ya les comparto otro enlace por el grupo de WhatsApp para que continuemos la sesión.